Ok, ya más o menos estamos, ya podemos empezar. Tú sabes que algo que te iba a preguntar primero para empezar, como vamos a empezar con lo de videojuegos, ¿verdad? Como que tú quieras. ¿Cuál fue tu primera consola que tú tuviste? O tu introducción de videojuegos, si tú tienes algo, ¿cómo tú empezaste? ¿Cuál fue tu primera consola? Bueno, yo la primera vez que empecé a El jugar... micrófono, lo que tienes que... Perdón, que yo soy póntelo campesino. más cerca. Soy medio campesino en esto, tú sabes. Sí, si tú quieres, acerca el banco más y después te acerca un poco más. No, a ver si se creo que hasta ahí llega. Ok. Entonces, como estoy diciendo, la primera vez que yo jugué videojuegos creo que fue Atari. Atari 2600. 2600, donde un amigo, un vecino que vivía por donde mi mamá. Eso es lo que yo como que me recuerdo así de mi pasado. Pero tú no te acuerdas como que te gustaron o no. ¿En ese tiempo te gustó o Me no te gustó un poco, yo era un buen muchacho, pero no, lo que estaban jugando era, yo creo que era el de los tanques. Ah, bueno. Tú sabes que yo 2600 yo nunca llegué a jugar. Que decir que yo soy más viejo que tú entonces. No, pero que yo lo llegué a ver, pero nunca lo llegué a jugar. Yo jugué un poquito, no jugué mucho, porque era como en ese tiempo los muchachos no jugaban mucho, tú sabes. Ok. Entonces... Pero en realidad esa fue tu primera experiencia tú viendo un videojuego. Videojuegos. Tú nunca viste de que arcade primero de eso, nunca. No, en Santo Domingo, el que. Ok, no, pero había en algunos lugares de Sí, arcade. estuve en la capital, que es Bueno, pero que tú no eras de la capital. Yo me crié en Fuenizao y en Jaina. En ese Ok. tiempo no habían eso. ni nada. Bueno. Pues, yo te hacía a ti como de Santiago, pero tú pareces como de Santiago. No, yo soy blanquito, pero soy jabalito. Ok. Pero tu primera consola que tú te compraste, o que te compraron, que te regalaron. Bueno, no me dejé la historia del videojuego, de Sí. parte. Entonces, en unas vacaciones que fui a la capital, Sí. ahí fue que fui introducido al Nintendo. Ok. Pero el Nintendo, tú llegaste a jugar bien Nintendo, bien, muchas cintas. Sí, yo creo que, no me acuerdo si en Jaina había alguien que tenía, pero yo me acuerdo que en la capital yo jugaba mucho. Y se jugaba con Tú jugaste mucho antes de tener tu consola, ¿verdad? mucho antes, una cosa así. Pero tu primera consola que tú tuviste fue Nintendo. Fue una de Nintendo, pero no fue Nintendo. Ok, pero vamos a seguir con el Nintendo. ¿Qué fue lo que más te envició? ¿Cómo, por ejemplo, si tú tuvieras que decir, mierda, este fue el juego que me envició a mí? Mira, habían dos juegos que a mí me enviciaron. Ok. Uno de carro, ¿cómo se llama? Ya no fue el nombre. Yaka. No. Pero, era de carrera. Que tú corrías con el carro, eran como... tú ibas conduciendo, tenías que ir derecho y pasar varios niveles hasta llegar al final. ¿El nombre? ¿Cuál es el nombre? Yo me sé el nombre, ahora no me acuerdo. Ese fue el primer juego que jugaba mucho. Y el segundo fue Wizards and Warriors. Oh, Wizards and Warriors, esa fue... Ese juego a mí... aparte que jugaba Mario jugaba Mario, pero... Dame decirte, ¿tú sabes cuántas partes tuvo Wizards and Warriors? No me acuerdo cuántas partes, yo jugué nomás la de... Pero tú sabes quién estaba en la portada de la primera, ¿verdad? No me acuerdo. Flavio. Oh, Flavio, sí, ¿verdad? Flavio. Y fueron tres partes hicieron. 3 partes, eso me acuerdo yo creo que han sido 3 o 4, pero yo sé que fueron 3 partes, pero nomás jugar la de Nintendo, me acuerdo mucho es porque en Santo Domingo, cuando tú juegas Nintendo en Santo Domingo, tú tienes que tratar de llegar lejos, antes de que se fuera la luz. Sí. Tú sabes que eso es algo como que mucha gente como que, ahora mismo como que, tú te pones a pensar, por ejemplo, a mí me gustaban mucho los RPG. ¿Tú has jugado RPG, verdad? Eso es que me encanta a mí. Ok, imagínate que la primera RPG que yo tuve, bueno, que yo jugué, fue Dragon Warrior. Esa fue la primera introducción y yo me acuerdo que, tú sabes que en esos tiempos uno siempre se llevaba de la portada. Tú sabes que la portada de Nintendo era una super portada que tú decías, wow. Tú sabes que antes uno jugaba como imaginándose la portada en el videojuego. Ajá. Tú sabes, pero que después que ahora tú lo ves, tú dices, oh, ok. Aunque como quiera, el toque nostálgico, tú siempre te vas a sentir cómodo. Pero Dragon Warrior tenía una super portada y yo me acuerdo que no sé si fue un amigo que la consiguió, pero yo tenía un amigo que yo te voy a decir una breve historia. Fue la primera consola que yo tuve fue un Sega, que fue mami, que parece ¿El que... Genesis o el No, el Sega. No, porque el Sega... Yo sé el Genesis, el segundo. Ajá. Pero el Sega fue el primero. Que fue que a mami parece que no sé si se lo dieron de aquí, que era como con unos familiares del esposo,
que yo sé que ellos tenían eso y parece como que le gustó mucho el Nintendo, mucho más, y ese Sega era como que estaba ahí y demás. Y yo sé que también ya para ese tiempo, yo creo que para ese tiempo ya casi estaba saliendo el Sega Genesis. Yo sabes que el Sega Genesis salió antes que el Super Nintendo. Entonces cuando, cuando me mandaron ese, era con Alex Kidd, que estaba integrado el videojuego. Y ahí eso era vicio con eso. Lo único fue que conseguimos un par de juegos, el Shinobi, que era bueno, no sé si tú sabes mucho de este Sega. Había uno que era de Kung Fu, no, como el Black Belt se llamaba, el cinta negra ese. Esos juegos, había un par de jueguitos que eran súper buenos, súper bien, que a mí me tripearon. Pero cuando yo ya jugué Nintendo, que fue, tú sabes cuando uno iba a la casa de otra gente, que era, uno iba como lambón, de que, diablo, eso eran los tiempos que la miconería, uno no le importaba la hora que uno fuera, de que a las 12, están rapando el concón, ahí uno iba, el vicio, ese era el vicio. Así. Entonces cuando uno iba ahí, ya tú sabes, ahí nos enviciamos. Yo creo que el primer juego, como que yo vi, como que me gustó mucho, tuvo que ser la Mega Man. O Mega Man, sí. Y después de ahí Ninja Gaiden, tú sabes, Castlevania. Pero yo creo que con Castlevania me encantaba Castlevania, muchachos. Sí, y tú sabes que, pero Mega Man, en realidad, yo me la encontraba mejor, en el sentido de que la temática de Mega Man era como mucho más innovadora. Por ejemplo, en Castlevania ya tú hasta te sabías lo que iba a pasar, porque ya tú sabías de todos esos los monstruos que habían, que eran, tú sabes, todos esos monstruos de ¿cómo que se llama? El universo ese, el universo de donde está Frankenstein y todo eso, todos esos monstruos era lo que ya tú sabías más o menos lo que iba a pasar. Pero en Mega Man era, ok, tú estás con unos robots, que tú le quitas el poder y el poder tú lo puedes usar. Eso era bien innovador para ese tiempo. ¿Tú me entiendes? Entonces como que, por ejemplo, la historia, ya que tú decías, ok, el Dr. Willy, que fue que lo inventó, pero él se volvió después, él fue el robot que se quedó bueno, entonces todos los otros eran malos. Yo creo que Mega Man, la historia era que Mega Man no estaba supuesto a ser bueno. ¿No me entiendes? Es como, acuérdate que uno venía de muñequitos de antes, como la ranita de Metán, José Miel. No, y si es de robot, tú te acuerdas de cosas, de Astro Boy. Astro Boy. Y Astro Boy y Marte. Astro Boy era que uno veía como Mega Man. Ajá, y Jen Marte también. O sea, el Marte poderoso, que puede luchar. Entonces ahí es donde yo te digo que el Nintendo puede ser que sea como la consola como que metió más en vicio a todo el mundo. Sí, por lo menos de la generación de nosotros. Porque antes Sega estaba, pero que cuando Nintendo empezó fue que el video game creció más. Ahora yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir una razón. Después que tú me digas la tuya. Una razón por la cual Nintendo como que era mucho mejor en los videojuegos que Sega. Hay una razón específica que yo creo que el Nintendo le dio por el cuello. ¿Cuál tú crees que sea? Bueno, el Nintendo para mí, porque acuérdate que el Sega Genesis tenía mejor gráfica que el Nintendo. Sí, pero que como quiera, estamos hablando como lo que vayan como, por ejemplo, Sega con Nintendo, sí. Vamos a ver. Pero en este mismo edición te si vamos sí, porque por ejemplo, obviamente, tendríamos que comparar lo que tenga a la par, porque ya Sega Genesis es con Super Nintendo, ajá, que uno lo puede comparar, pero Nintendo a Sega. Sí, porque Nintendo, me acuerdo yo que Nintendo tenía mucha más variedad de juegos que... Pero había otra cosa, un punto más clave, que yo te lo mencioné ahorita. Bueno, para mí, los RPG. No, pero te voy a decir algo. Las portadas. ¿Tú viste la portada de los videos de Sega? La portada son como más para personas adultas, eran la portada también. No, pero la portada de Sega eran como aburridas, eran como una caja blanca con el nombre y como con una no elaborada. Pero cuando tenían portada con dibujos y cosas así, eran como muy para tirando para adultos. Sí, no, pero que el Nintendo eran como que los mejores ilustradores, parece como que buscaban para esos videojuegos. Incluso el mismo juego de Nintendo que estaba en Sega. Tú decías, coño, pero a veces la portada, por eso que yo te decía que la portada como que vendía mucho el juego. Atrae, sí. Entonces, y uno también, yo creo que la RPG, porque si uno se pone a pensar, de esos juegos de Nintendo RPG, eran unos videojuegos que por ejemplo, si fueran como este tiempo y que vinieran así, tú me entiendes, tú dirías, diablo, ¿y esta porquería?
Porque, por ejemplo, la forma de pelear, que hay que hablar mucho, que Ajá. tú me entiendes, que la magia y hay que hacerlo todo. Que ahora, tú ves qué tan moderno lo han puesto. Y yo me encuentro malo RPG viejo, como más, aunque tú tienes que estar de que leyendo No. y cosas así, yo me lo encuentro más. A mí también, por el toque nostálgico. Pero a que acuérdate que eso es como leer un libro. Ajá. Yo lo veo como leer un libro, como que tú te tienes que imaginar todo. Tú ves, porque por eso que yo te decía que la portada hacía que tú pusieras tu mente a volar. Y Una pregunta antes que tú sigas. Cuando tú jugabas RPG antes, ¿cómo tú pasabas el juego? Porque tú sabías inglés en ese tiempo. O tú era sabes que yo, por ejemplo, con que el dinosaurio, el diccionario, fue el diccionario. Porque eres viejito, pero no para tanto. Y mi hermana, mi hermana también, entre mi hermana y yo iba en un instituto de inglés en ese tiempo también, pero que acuérdate que también era un inglés medieval. ¿Tú me entiendes? Que tú buscabas, si tú te ponías a hablar un inglés así y tú venías de que aquí hablando de que como esa RPG, la gente te iba a decir, este tipo está loco. ¿Tú me entiendes? No, y también cuando tú traducías según la palabra. Y a veces cuando tú pensabas una cosa y le buscabas en el diccionario, no era Mira. exactamente la palabra que tú tenías que decir a veces. Exacto. Porque, imagínate, si tú decías de que entre y tome asiento, ¿qué tú decías? Between entre y que se. Entre y tome asiento. Exacto. No, pero que tú sabes, yo creo que eso era la magia que también tenía para uno, que uno tenía que ponerse a estudiarlo el juego. Uno no estudiaba en la escuela, pero estudiaba el juego. No, ¿tú yo me entiendes? estudiaba. Yo jugaba, pero también estudiaba. No, pero tú sabes que hay que Yo ser real. hablando de mí, yo No, era pero un yo, estudiante. pero a nivel general tú sabes que muchos muchachos se quemaron por los videojuegos. Ah, sí. Pero que obviamente era innecesario, porque por ejemplo, cuando se iba a la luz, que era mucho tiempo, tú podías estudiar. Ajá. Pero- ¿Qué luz? ¿Qué no hay luz? Eso no se veía. Ya, pero que yo te digo, la RPG para mí, desde que yo cogí como Dragon Warrior, después terminé la 1, la 2, la 3, la 4, Final Fantasy, ¿tú me entiendes? Había, después de ahí, Porque Dragon Warrior ahora se llama Dragon Quest. Dragon Quest. Y Sí. tú la has jugado las últimas. Miembro, el primer RPG que para mí Wizards and World para mí era un RPG. Tú sabes que No era era... Adventure, yo quería más Adventure que... Tú sabes que, por ejemplo, ahora es que uno ve como el género, como un poco más claro. Es una aventura. Porque tú sabes que la RPG... Si tiene que, tú recibes puntos, va creciendo, Yo creo que Wizards and Warriors tenía como más como la temática de Zelda 2. Ajá, es el de todo, ajá. Zelda 2. Y antes de eso, Castlevania 2 también. Castlevania. Que era así. ¿Tú te acuerdas de Wizards and World? Había una parte que había que como que saltar como una cueva y había que llegar... Y ese era lo más difícil del juego para mí, que lo Tú sabes que esos videojuegos de antes era como que de maldad que te decía. Por ejemplo, los enemigos era una vaina aparte, ¿verdad? Ajá. Pero los saltos era como, tú decías, oh, ¿Y cómo yo subí arriba? entonces los saltos era como la parte más difícil del juego. Ajá. Entonces, tú sabes que Wizards and Warriors, el muñeco, si tú te das cuenta, era como uno maneja como una marioneta así. Entonces era como que, y la espadita y cosas, pero era tripión en ese tiempo. Tú sabes que era otra cosa mágica, era que como tú no tenías tantas opciones, era que si tú tenías un juego era ese solo. Era muy difícil que tú tuvieras di que 2 juegos al mismo tiempo en tu casa. Bueno, yo, por ejemplo, yo cuando jugaba el Nintendo, era en la capital, iba a Villafaro. Sí. Recuerdo que vivía mi tía, tenía una casa allá, ella viajaba aquí a Nueva York, Sí. y tenían ella tenía un Game Boy, me acuerdo, un Game Boy de esos, tú sabes, cuando era monochrome en Sí. el tiempo. Y tenían el Nintendo en su casa ahí. Y ellos, los hijos, ella le llevaba muchos juegos. Cuando iba allá, tenía opción de jugar varios juegos. Sí. Que yo me acuerdo que yo al principio hasta apuntaba los juegos que jugaba, y creo que llegué a jugar hasta 100 y pico de juegos. Yo tenía hasta contado, ¿no? Sí. Creo que lo que me acuerdo que llegué a contar fue como 105. Sí. No me acuerdo más de ahí si jugué, pero yo escribí los nombres de los juegos que jugaba. Ujú. Y hubo un tiempo cuando yo vine aquí a Nueva York, no me compré el Nintendo. Me acuerdo una vez que yo salí con mi mamá, fui a visitar a una amiga de ella, creo que fue. Y afuera me encontré en una bolsa, Ujú. oye esto, me encontré en una bolsa un Atari 2600 como con 30 juegos. Wow. Que decir que ahora que yo me acuerdo, mi primer sistema fue un Atari 2600, Pero aquí. aquí, Oh, ok. que está en la basura, y servía. Oh, wow. ¿Y tú lo tienes todavía? No. Y ese día, pero cuando yo vine aquí, y me acuerdo que yo vine aquí en el 91, yo estaba pensando
comprarme un Nintendo. Pero cuando vine aquí, yo leía, empecé en la Nintendo escuela. Power. No lo leí, pero conmigo lo tenía. Tenía un amigo, yo visitaba a él. Y leí que iba a salir el Super Nintendo. Ok. Porque el Super Nintendo salió en el 91. Sí. Entonces yo me acuerdo que yo empecé a trabajar en la escuela. Y mi mamá me dijo, oh, mira, tú te quieres comprar un videojuego. Sí, dice, ¿cuál te quieres comprar? Ah, el Super Nintendo. Y no me acuerdo dónde fue que mi mamá lo compró. Me compró un Super Nintendo. Wow. Y de que me compró el Super Nintendo, o sea, que venía con Mario. Sí. Yo también cuando vine aquí, tú sabes que en Santo Domingo no tenía tantas cosas. Mi casa no había ni VHS ni esa cosa. Cuando vine aquí me voy a tener un VHS. Y en ese tipo estaba Blockbuster. Ok. Y mi mamá, mami, porque yo televisión, yo creo que para suscribirme en el Blockbuster que está, porque yo cuando vine aquí a Nueva York, yo empecé a caminar mucho por mi casa para conocer el área, bien así, para no perderme, tú sabes. Sí. Tú aquí tienes que saber cómo es la cosa. Me inscribí en Blockbuster, en ese tiempo tú podías rentar los juegos Sí. y tú podías rentar películas. Ok. Y me acuerdo que el primer juego que yo renté en Blockbuster, no sé por qué. Lo renté porque había jugado. Me acuerdo que en ese tiempo no tenía muchos juegos. Y un día jugué en casa de un amigo mío. No me acuerdo qué juego tenía yo, se lo prestó un amigo mío. Yo tenía Street Fighter. Ah. Street Fighter. Y yo era bueno. Street Fighter 2. Ajá. Y yo era buenísimo jugando juegos de pelea. Yo era buenísimo. ¿Pero con quién tú jugabas en Street Fighter? ¿Cuál era tu principal? Ryu. Ok. Ryu. Yo jugaba mucho con Ryu y con quién más, y con Chun Li. Ok. Y me acuerdo que fui a jugar con el amigo mío en su casa y su hermano jugaba también. Yo tenía otro juego, no me acuerdo cuál juego era, entonces yo le presté ese juego a ellos y ellos me prestan a mí a Final Fantasy 2. Y ahí fue que yo me metí, que yo conocí el RPG. Ok. Entonces Final Fantasy 2, me acuerdo, Es decir, que tú no jugaste ningún RPG de Nintendo. no. Ah. Por eso que ahorita tú me estabas contando eso y yo creía que tú habías jugado RPG de Nintendo. Es decir, que tú nunca has terminado uno de Nintendo, ¿verdad? En Nintendo, si jugué RPG no me acuerdo, si jugué, creo que jugué Zelda un chin, pero no me... Por eso Zelda no me... Como sí, que pero no me dio atención. Zelda no era RPG. No, Zelda es un RPG, a que no se considera... Es una aventura. Pero claro, cuando tú creces el nivel, incluso en los corazones, de cosas así, eso es considerado RPG. No, pero el RPG en realidad es role playing. Entonces es como cuando haces un role playing. Entonces, por eso que te digo que a veces es como que uno se confunde con algunas cosas, pero, oye, lo que pasa es que el RPG como que la han extendido, pero regularmente antes, por ejemplo, cuando tú veías que lo de... No, antes era más escrito, tú tenías que ver, era un juego escrito. si tú veías que la revista y tú ves la Nintendo Power, Ajá. Zelda no decía RPG en ninguna Adventure parte. decía Adventure. Tú ves, era Adventure, ¿tú me entiendes? Entonces, por ejemplo, por eso que te digo que algunas ahora la ponen así y lo que hacen es la RPG, como para hacer la RPG, aunque sean plataformeros, es como cuando tú le das, tú subes de nivel y también cuando te ponen como los numeritos, cuando tú estás peleando. Entonces, Zelda nunca te ponía numeritos tampoco. En Nintendo, si jugué RPG, no me acuerdo bien, pero tendré que ver la lista, pero no la tengo. No, Pero la cosa es que cuando yo jugué, no me acuerdo bien, yo jugué el Final Fantasy, el amigo mío empezó Final Fantasy 2. ok. Pero como era prestado, lo tenía que devolver porque él lo había cogido prestado a otra persona. Entonces, la persona que había prestado a él lo quería. Como estaba jugando el juego, me acuerdo que había un boss, ¿cómo se llama eso en español? Un jefe. Un jefe que no lo puede matar. Oye, le tiraba y el tipo no se moría. Digo, este tipo no se va a morir nunca. Cuando eso yo no sabía casi inglés, yo no me sabía un poquito. Y con el poquito que sabía, yo leía, imaginaba lo que tenía que hacer. La cosa fue que un día, cuando aprendí a llamar inglés, dije, déjame rentar este juego otra vez, lo renté. Digamos que si yo duré, no me acuerdo qué tiempo lo acabé. Como ya había jugado antes, avancé más rápido. Ok. Cuando llegué al Master ese, Al último. No era el último, no era el último. Ok. Y me di cuenta que estoy leyendo, que el tipo cambiaba su configuración. Sí. A veces si tú te tirabas agua, el agua le hace daño, pero después lo cambiaba a otra cosa y en vez de agua de hacerle daño, lo que hacía es que lo curaba.
Sí. Entonces, cambiaba de agua a fuego, a tierra. Los elementos. Tenía que cambiar los elementos de su cuerpo. Sí. Entonces, si cambiaba fuego, tenías que usar agua. Si cambiaba agua, tenías que usar fuego. Y así sucesivamente. Y yo cuando jugaba al principio, como no sabía inglés, cuando lo estaba matando también lo estaba reviviendo. Por eso duraba 1 hora y pico sin poder matarlo. Sí. Pero cuando yo le digo, desgraciado, ahora que yo veo por qué no que te mataba, ahora, pa, como de una vez. Tú sabes que hay veces, tú sabes qué es lo que pasa con los videojuegos, que el videojuego a veces Y fue el idioma, que por el idioma fue que no lo no, mataba. y que también tú te sientes como súper bruto a veces, como tú dices, ¿cómo yo no pensé esto? Y por eso, al mismo tiempo que te sientes bruto, te sientes inteligente cuando tú lo puedes investigar. Porque, oye, lo que pasa también, en esos tiempos, obviamente, que no había de que internet, Ajá. todo porque ahora tú estás estoqueado en un lado y tú buscas, por ejemplo, una solución y tú dices, ok, ya la encontré. Si tú tratas así, que tú sabes, a mí me gusta siempre, si yo busco una solución es porque yo ya yo no sé. Ya estaba, Tú ves. ¿qué hago? Porque yo me acuerdo antes, no sé si tú haces lo mismo. Si había otra gente que juega ese mismo juego, porque yo me acuerdo que antes yo iba a un sitio en la 181, Sí, que tú llevabas un juego y lo cambiabas por otro. sí. Y lo que jugaba- y lo que El estaban trade, el trade. el trade, también jugaban los juegos. Sí. Entonces yo creo que un muchacho se llama Popeye, me acuerdo que se llama Popeye, Ujú. él también jugaba mucho roleplay. Y a veces cuando yo iba a buscar un juego nuevo, dice, oye, los juegos que tú me recomiendas, un roleplay bueno. Decía, juégate este. Entonces cuando yo me quedé toqueado, lo llamaba a él, oye, mira, en este juego, ¿cómo tú haces para llegar? Tú haces esto. Entonces yo, hubo un momento que yo soy tan bueno en los videojuegos, tan bueno en los roleplay, que cuando yo llamaba a él, pregunta de un juego, dice, loco, pero tú estás adelantado y pico, porque yo por ahí ni he ido siquiera. Sí. Yo me acuerdo que había un juego que yo terminaba en 5 días. Hubieron varios juegos que yo terminé en 5 días. El tiempo, porque no duermen. Me decía, porque yo jugaba corrido. Por ejemplo, los sábados y domingos, yo hacía así, en contar en la escuela, yo los viernes hacía toda mi tarea. Sí. Entonces, después que yo hacía tarea el viernes, yo viernes, sábado y domingo jugando, comía jugando. Yo a veces amanecía de viernes a sábado y hasta domingo sin dormir. Wow. Y el domingo era que me dormía ya porque tenía que ir a la escuela. Así Sí. estaba yo diciendo. Pero que tú sabes que eso era algo mágico. Por eso que yo digo que siempre uno necesita un vicio y un hobby. Ajá. Pero sinceramente, uno lo ve como malo, como en esos tiempos por la escuela. Pero hay veces que uno lo piensa y uno dice, coño, pero ¿qué tanto yo disfruté? ¿Me entiendes? Y como que, por ejemplo, si tú te pones a pensar, tú dices, tú lo disfrutabas más hasta que comer. Porque tú decías, Así coño. le comía, y comía era así. Sí, y tú sabes, por ejemplo, eso mismo que tú dices de los 5 días, las limitaciones que tú tenías, porque allá en Dominicana, que acuérdate, era más difícil todavía uno rentar, porque era el dinero por el dinero. Sí. También te lo rentaban, la RPG yo creo que te la rentaban como por 5 días y un juego regular por 3 Tenía que días. llevarlo y si quería rentado otra vez. Exacto, pero también era así. Todos los juegos que era que uno buscaba, uno lo terminaba en ese tiempo. Ajá. Tú ves, por ejemplo, yo siempre me reconocieron por eso, la Dragon Warrior, que me gustaba. Y... No sé, a mí me gustaba el juego mucho, yo mejor lo compré. Si lo rentaba, después lo compraba, diciendo que yo tengo que comprarlo porque... Sí. No, pero yo, por ejemplo, no tenía esa opción, uno allá. Tú sabes. Uno, por ejemplo, uno podía tener un juego y después uno lo cambiaba con otra persona y a veces te engañaban. Tú sabes que la Mega Man 1 de Nintendo se volvió como una viga. No sé si tú sabías de eso. Allá en Dominicana habían juegos que eran como vigas, que era como que eran difíciles de encontrar. Y Mega Man 1 como que se volvió una viga. Como que para tú encontrarlo, eso era... Con Mega Man 1 engañaron a mucha gente con la portada y le ponían... Y de otra cosa. Le ponían el Super Mario adentro. Y tú sabes que tú no tenías opción porque tú creías que tú estabas engañando a la gente y eran a ti que te estaban engañando. Ajá. ¿Tú me entiendes? Entonces, allá la RPG te la rentaban, yo no me acuerdo si era 1 semana o 5 días, pero eran un poco días más que las otras que los otros juegos regulares. Entonces, cuando iba a buscarlo, no bien. Entonces, No la cogía. pero yo sí me acuerdo que nunca yo tuve que extender el tiempo de un juego, como que siempre lo terminaba en ese tiempo. Hubo una de Nintendo. Tú sabes que hay algunos juegos, hay muchos jugadores que uno tenía amigos. Y habían algunos que eran como buenos en un juego que tú no terminabas y tú eras bueno en otro que ellos no terminaban. Había una Misión Imposible de Nintendo. No sé si tú la llegaste a jugar. No la jugué. Ese era un juego difícil. Entonces, considerado difícil. Porque era Misión Imposible. Misión Imposible. No, y aparte de eso también era difícil. Y era como...
tú sabes que los juegos que eran como, por ejemplo, el Top View, la gente como que no se acostumbraba tanto que fueran de acción. Si fueran RPG, sí, tú sabes, pero no se acostumbraban a lo mejor tanto. Y eso era difícil porque a veces tú hacías algo, tú por ejemplo cruzabas la calle y venía un carro, te chocaba. ¿Tú me entiendes? A veces tú tenías que ir como por vainas que eran como rueditas, como que tú te metías y te ibas más rápido y eso era un dolor de cabeza. Pero, por eso que yo te digo, es como cuando tú le pones el empeño y la clave de todo es como, hay uno de los filósofos que eran inventores que decía que la gente veía cuando él descubría algo, hacía el descubrimiento o el invento, como cuando él lo terminaba. Pero la gente no sabía que él, para hacerlo bien, fue una vez que él dijo, oh, me salió bien. Pero él falló miles de veces. ¿Tú me entiendes? Y eso después que tú lo haces, como no se cuenta. Entonces, los videojuegos son así. Tú fallas y sigues. Y tú sabes que también, una de las diferencias grandes, que te voy a decir una cosa, por ejemplo, no sé si tú te asemejas a eso, pero yo, por ejemplo, yo dejé de jugar en el PlayStation 1 cuando yo jugué Tomb Raider. Tú la llegaste a jugar, ¿verdad? Tomb Yo Raider. nunca fui fan de Tomb Raider. Yo tampoco, pero el PlayStation 1, ¿tú lo llegaste a comprar? Claro. Ok, yo lo compré. Yo te digo, oye, yo tengo todo sistema. Ahora yo te voy a decir, ¿por cuál juego yo lo compré? Por Final Fantasy VII. Yo lo compré porque yo también jugaba juegos de pelea, pero yo creo que lo compré más por los ¿cómo te dice? Por los role-playing. Por Bueno. ese tiempo no había salido. ¿Salió en unos tiempos que había el PlayStation 1? No me acuerdo si el Final Fantasy VII, porque Final Fantasy VII fue que puso el RPG en el mapa. No, tú sabes que el JRPG, por ejemplo, así, como que por ejemplo, porque ya era JRPG, pero la puso... No, pero vamos a decir RPG, sí, en general, pero la puso, fue como, que ahí fue donde tú dijiste, no, esto es lo mejor. Sí, Déjame decirte, yo jugué Final Fantasy VII y yo dije, mejor de ahí no se pone. Y tú sabes que yo llegué a jugar después de ahí también, el Metal Gear Solid. Esa también fue buenísima. Pero si tú te acuerdas, mira, antes de, por ejemplo, yo siempre he jugado RPG, ahora que me acuerdo, Final Fantasy VII fue que puso los RPG en el mapa. Sí. Pero yo me acuerdo que antes de que saliera Final Fantasy VII, Final Fantasy 3, que en japonés es el 6. Esa fue, sí, que esa era como la... Ese me dijo a mí, la ópera, ¿tú te acuerdas de la ópera? Oh my la goodness. música, oye, la música, eso... Oye. Porque déjame decirte, eso yo te iba a decir que si la música era algo esencial para ti. Para mí, mira... La música. Déjame decirte que la música era tan buena antes que yo me concentraba en la música y la música era lo que me gustaba. Ahora, yo juego y yo pongo música en la computadora, otra música, lo que voy jugando. A mí me gusta oír la música del juego porque la música del juego siempre va con el ambiente. Sí, pero que a ver, ahora lo que pasa es que son pocos los juegos como que tienen música. La mayoría es el ambiente, como, el pajarito por aquí. Y como que, tú sabes, al mismo tiempo, después que tú te acostumbras, está bien. Pero antes, tú ves como cuando tú llegabas a un jefe que tú decías, Si tú te ponías, te asustabas. la música no te ponían como ese momento como de como Sí. que cambiar la música con un tono diferente. Sí, sí. A veces, por ejemplo, cuando tú jugabas Resident Evil, Déjame decirte. si te pones una música diferente, si te pones No, oye, yo te voy a decir, mira, yo compré esa también, Resident Evil, y Resident Evil fue como la experiencia mía de juego, como de terror, como que tú dijeras... Oye, yo me acuerdo cuando jugamos Resident Evil, fue que ese amigo mío, que él lo compró, y siempre los fines de semana yo iba a su casa, siempre a su casa, él tenía el PlayStation, era lo que yo compraba todos los sistemas. Sí. Y damos el hermano de él y la luz apagada. Muchachos, cuando salió ese mundo, decimos, wow. Sí. Oye, no. Y la gráfica no era como ahora, más gente. No, y lo difícil que era de controlar. Ajá. Porque lo que pasa es que uno no se daba cuenta en ese tiempo. Ahora tú lo juegas y tú dices, ¿y cómo era que yo jugaba esto? Porque los controles no era de que tú le das para arriba y tú vas para allá, es como, era inverso. Hubieron varios juegos que yo no jugué yo mismo, porque no sé si tú eres como yo. A veces hay juegos que tú no eres bueno jugando, pero te gusta ver a otra gente jugar. Sí, también. Entonces yo como yo era amigos míos y jugaba allá y contaba en su casa, cuando jugaron juntos eran los juegos de pelea. Sí, Pero cuando jugaron un juego de adventures, tú tienes que verlo a él jugando. sí. Entonces, pues soy una persona que yo no puedo jugar juegos así de aventura con gente al lado mío, porque
a veces tú sabes que tú te emocionas, cosas así. Entonces la gente dice, oye, ¿cuándo tú vas con el control? ¿Tú sabes? Sí, sí, sí. Entonces, hay juegos que yo tengo que jugar yo solo. Sí, no, ese... Juegos de aventura, juegos de los RPG de ahora en día. Sí, sí, sí. Se puede jugar contra gente, pero no gusta jugarlo solo. Pero los que son japoneses, yo tengo un amigo mío que él se gozaba viendo mi juego de RPG. Él me decía, bueno, te coges para acá. Ay, tú entiendes. Pero hay juegos que tú tienes que jugar tú mismo para tener experiencia. Pero hay juegos Sí, que sí. tú... por ejemplo, al principio yo Resident Evil, como me gustaba, pero no, yo no lo jugaba. Pero tú sabes Y que después empecé a jugar y me gustó. yo fui bueno. Resident Evil yo lo terminé prácticamente rápido de una vez. Yo el que me gustó más a mí de Resident Evil fue el 4, el del Wii. Tú sabes, ese yo no lo he jugado. Ese- Y yo sé que hay un remake. Que ese fue el mejor, con ese- el control y todo, con el Wii, ese fue el mejor. Para mí ha sido el mejor. Y tú sabes que, bueno, Resident Evil, yo no me acuerdo si yo llegué a jugar la primera después y la segunda, pero la segunda es que yo más me acuerdo. Y yo creo que, no sé si fue la segunda que yo fui directamente y jugué, pero loco, la experiencia que era, y era un juego donde empezaron como sin música, pero ahí es donde el juego sin música hace sentido, eran los pasos. Ajá, porque, Entonces cuando tú escuchabas los zombies sí, porque hay juegos y los que- perros, sí. esos perros eran... perros. Ya. Porque yo empecé a jugar, el primer Resident Evil que yo jugué, creo que fue... Pero déjame arreglarte esto por si acaso. No siga. Te voy a acomodar un chin más para que el micrófono te acércate más. Ahí. Y ahí. Ahora. Espérate. Oh. Ahí. Ahí está bien. Acércate más, el asiento, lo pegamos. Exacto. Toma. Ahora sí, sigue. No me acuerdo si fue... Yo empecé a jugar, yo sé que yo jugué el 1, el 2, el 3. Pero jugué más tarde. Sí. No jugué al principio. El que yo empecé a jugar bien al principio fue Code Verónica. Ok. En el... Y ese es uno de los que tiene el peores Sega, reviews. En el Sega, ¿cómo se llama? El Sega Saturn. Dreamcast. O el Dreamcast era que estaba. El Dreamcast, me acuerdo de Dreamcast. Tenía buenos juegos, pero la memoria no servía. La memoria que tenía, casi no tenía memoria. Pero el Dreamcast, ese era... Y bueno... porque de Sega lo único que yo compré, que yo he comprado de Sega ha sido el Sega Genesis, que no me gustó. Y lo vendí como a los meses. Y después nunca llegué a comprar ni el CD ni el Saturn. Nunca, yo era un Nintendo fan. Tú sabes que el Sega, lo que yo creo que los únicos juegos que yo puedo decir que eran mejores eran como los de nave. De nada, sí. Eso ellos lo hacían bien. Pero los otros juegos como regular, tú sabes que era algo como que... es como que yo digo, es como que siempre pongo el ejemplo así. Es como una muchacha bonita que no te gusta, que tú dices, coño, es bonita, pero ¿por qué no me gusta? Porque fíjate que el Sega Genesis era 16-bit y estaba el Nintendo, que era de 8. Y el Nintendo uno se encontraba Estaba mejor. acabando. Sí. Y incluso, lo que pasa es que el Sega, por ejemplo, nunca me gustaba la música. La forma de jugar siempre era como rara. Como que tú te sentías como que tú decías... Eran "Oh". eran como más para adultos. De una forma yo me como que como Sega Genesis como más para adultos. No, yo te voy- Para personas como más maduras. Pero que los juegos de Nintendo eran para todo el mundo. Eran como, es como la serie que uno ve americana. Tú ves que la serie americana te pueden hacer una serie recogiendo caca por New York. Y tú dices, ¿quién va a ver eso? Y después tú lo ves, tú te sientas y tú la ves y tú dices, oh, qué interesante. Entonces como que el Nintendo tenía como la fórmula interesante de cualquier cosa como que tú la veas. Cualquier película, Junior Polanco, dice quién es Junior Polanco, y tú dices, porque era Nintendo. Sí. Ahí te la jugaba. Sin saber quién tú eres. Sí. No, pero déjame decir, lo que pasa es que sí, en sí, el Nintendo tenía mejores juegos y más variedad. Una verdad. Por ejemplo, si a ti te gustaban los RPG, había muchos RPG. Si te gustaban los de acción, había muchos de acción. Si te gustaban Había de todo. RPG, había de todo.
Y lo único que tenía Nintendo, que Nintendo no podía poner sangre, no ponía sangre. Sí, que ahí era... Ahí fue que Genesis se aprovechó y hicieron Mortal Kombat y O sea, sangre. pero que como quiera todo el mundo jugaba. Por ejemplo, la competencia de Street Fighter la hacían en Super Nintendo. Super Nintendo. Tú ves, y la tenía Sega Genesis Y también. también hay cosas también que tenía Nintendo, que Nintendo siempre hacía los mejores controles, siempre lo hacía Nintendo. Ah, ese control de Sega, qué control más... Mira, el hecho de que... tú sabes que el Super Nintendo yo creo que es de los mejores controles hasta el momento. Por ejemplo, el PlayStation lo mejoró. No, pero ¿qué pasa? Para mí Nintendo fue que empezó todo. Nintendo, mira, cuando hicieron el de Super Nintendo, ese control era maravilloso. Ahora, ¿tú sabes que el PlayStation iba a ser para Nintendo? ¿Tú sabías eso? Oye, Ah, bueno. tú me estás preguntándome. No, pero eso yo te estoy diciendo. Por ejemplo, si tú ves la historia de los controles, el control que empezó eso de buen control fue el Nintendo 64. El Nintendo 64 fue que empezó con nuestra botón y con todas esas cosas que hoy en día usa el Sony, que usa... ¿Y tú usaste el Nintendo 64 también? Sí. ¿Y tú tenías el PlayStation y el Nintendo 64? Yo tenía, a ver si voy a contar. Super Nintendo, Al mismo tiempo. Sega Genesis, el Sega Genesis 16-bit, Ok. el Game Boy, Todo al mismo tiempo. Game Boy Color. Tenía El 64. el Nintendo 64, el GameCube, El Game Boy Advance. el Game Boy Advance, el Game Boy Mini, todas esas cosas. El Dreamcast. Diablo. A veces yo dejaba, a veces con un tiempo yo le regalaba Pokémon. Para tener espacio, porque tenía espacio, pero lo regalaba. Coño, sí, porque para tener toda esa consola y tú la tenías conectada todo al mismo tiempo. Sí. Coño, pues tú... Yo compraba en la cajita para poder hacer eso, para cambiar todo. Cambiar, mira. Por ejemplo, mira, yo tenía el PlayStation 1, el 2 y el 3. Cuando salió el 3, tenía el 1, el 2 y el 3. El Wii, el Xbox 360. Sí. Entonces ya tenía tenía el Nintendo GameCube. Sí. Pero como el Wii jugaba los juegos de GameCube, entonces vendí el GameCube. O lo regalé, no, yo lo regalaba, yo no lo vendía, yo lo regalaba. El Dreamcast, me acuerdo que yo lo di a un amigo mío porque hubo un tiempo que los juegos cuando tú jugabas se frizaban. Ok. Y entonces cuando un jugador... Tú dijiste, déjame regalar este problema a Encontré otro. un jugador bien cosa, porque yo antes era medio impaciente. Ok. Ahora soy más paciente. Sí. Pero antes ya era medio impaciente. Yo me acuerdo que tú tenías ¿Tú eras de los que traía controles? no. El control tenía suerte que no traía, pero... Oh. Pero gana no me faltaba. Ah, ok. Porque me conocía, yo lo que hacía era mejor dejar cosas. Yo me acuerdo que yo tenía un Sony Walkman, en aquel tiempo el Sony Walkman era lo último, y no trabajaba bien. Y que yo de un pique lo cogí y lo traía contra la pared, se convirtió en mil pedazos. Diablo. Un amigo me dice, pero ¿por qué no rompiste? Mejor me hubiese dado a mí, cosas así. La cosa fue cuando el Dreamcast me falló, cogí el teléfono, llamé a un amigo mío, Walter, tiene 1 hora para que venga aquí y te lleve el Dreamcast. Antes que me arrepienta. Porque va a romper esta vaina. El amigo llegó, me colgué bien y el amigo está allá, pum, tum, vino dando Manhattan a mi casa. Se volvió Flash. Flash. Porque yo era impaciente. Ok. Por eso me salí del Dreamcast. Entonces, cada que yo tenía un juego nuevo, y si ya se podía jugar el otro juego, me llamaba, Walter, mira, aquí tenga para que venga a buscarlo. Yo lo regalaba, no lo vendía. Pero he tenido el GameCube, el Wii U. Que el Wii U, ¿Qué tú tienes ahora? ahora yo tengo el Wii U, tengo el Wii, tengo el Xbox X, Series X, El último, ¿verdad? el último, vendí el otro, tenía el otro, tengo el 360, todavía lo tengo, el 360 lo tengo. Ok. El otro, el Boss One, S1 lo vendí. Tengo el PlayStation 4, digo tengo porque lo compré de mi hermana, yo sé que mi hermano nunca va a ver. Tengo el PlayStation 4 en casa de mi hermana. Ok. Entonces que el PS5 está difícil de conseguir. He Sí. tenido chance de conseguirlo, pero lo he perdido. Pero lo tienes en mente. Lo tengo en mente. Ok. Tengo tengo el Switch, tengo el 3DS. Entonces, una cosa. ¿Por qué es que a ti no te gusta jugar en PC? ¿Cuál es la razón principal? Mire, yo me acuerdo en la primera vez, la razón, motivo, circunstancia por la que yo compré una computadora la primera vez, Sí. era que el amigo mío, con el que yo jugaba los juegos,
él se compró una IBM activa en ese tiempo, Sí. lo máximo, activa, y se compró Command & Conquer. Ok. Entonces yo en ese tiempo no sabía computadora, yo, entonces que tenían un precio, un compañero o compañera, porque era, ¿sabes? Operado, él me dijo, estoy vendiendo una Mac, entonces yo busqué cosas, ella me dio información, yo busqué, me costó como 1,000 y pico, pero costó en realidad como $5,000. Ok. Y como el precio estaba bueno, y decía Macintosh, y Macintosh en el tiempo sonaba mucho, y digo, déjame comprarla. Una Macintosh, me acuerdo que fue la primera PowerPC, el Macintosh PowerPC, en ese tiempo. Sí. Era lo más avanzado en ese tiempo. Y como en todo, que si hubiese comprado, me costaba hasta más, hasta como 6,000 me hubiese costado todo junto, pero pagué como 1,300, creo que pagué 1,300, porque era de un novio que compraba con tarjeta falsa. Un chipero. Entonces yo la tenía ahí, el tipo se había ido, lo dejó tirado ahí. Y como yo era amigo de él, mira, ya dame 1,300 y es tuyo. Entonces yo compré también el juego Command & Conquer Sí. para jugarlo. Pero también necesitaba también internet para jugar el juego, para jugar con el amigo tuyo. Entonces el amigo mío, me acuerdo que compré el juego y tuve que comprar un sound card y un video card porque no era compatible con el juego. Porque en ese tiempo que los PC, por eso que a mí nunca me gustó el PC. Ok. Porque el PC siempre tú tienes que hacer 20,000 pasos para jugar un juego, Sí. o para instalar un programa. Mientras más tú pones el CD y ya. Le das clic, seguir las instrucciones y ya. Yo puse Command & Conquer, install, bla, y ya juega. Entonces me acuerdo que en ese tiempo yo trabajaba, hacía mucho chavito y dije, mami, para que ponga internet para poder jugar el juego Sí. online. Y empecé a jugar, pero que me hallaba como. Jugaba mucho, pero como que. A la tecla, entonces con ese tiempo no usa el control uno. Sí. A la tecla, aquí, para acá, y entonces tú tienes que estar. No, pues tú lo que tuviste fue una mala experiencia, fue. Sí. Entonces. No, entonces, a lo mejor si hubiese comprado PC, a lo mejor me hubiese metido, pero entonces las máquinas Sí. no son muy para juego. Pero como quiera, yo a casa de un amigo mío y nunca él jugaba. Para mí nunca me interesó. Compré un par de juegos así que eran, pero nunca me llamó. Sí, pues yo juego con los juegos de Xbox, con los controles de Xbox. Y déjame decirte, la experiencia mía ha sido buena, ¿me entiendes?